El problema es que la esclerodermia es una enfermedad que ataca a todos los órganos y tenemos que saber la biología de diferentes sistemas, ¿no? Es por lo que pasa con la larga, ¿no? Entonces, la esclerodermia es una enfermedad del tejido del colágeno o del tejido conectivo o una conjuntivitis, ¿no? De heterogeneidad y no se sabe la causa, ¿no? La esclerosis cutánea difusa es la forma más común, ¿no? Esa esclerosis cutánea difusa, ¿no?, va a afectar a muchos órganos. El principal signo es el engrosamiento de la piel, ¿no? Y lo vas a evidenciar. Lo otro es que afecta a muchos sistemas, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el riñón principalmente, ¿no? Y comienza con una etapa, ¿no?, de edema generalizado a nivel de las articulaciones, el malestar general, ¿no? Y con el tiempo va a haber alteraciones funcionales en diferentes órganos producto de la fibrosis. Ustedes habrán podido ver alguna vez esta fase, no sé si ustedes pueden reconocerla, ¿no? Esa fase es casi común en varios pacientes, más o menos como el síndrome de Down. El síndrome de Down es característico. Tú ves a un paciente con Down y tú vas a saber que tiene discapacidad digestiva. Entonces, hay dos tipos de esclerodermia, la cutánea difusa y la cutánea limitada, ¿no? La difusa, lógicamente, se caracteriza porque hay una inundación progresiva de la piel que empieza en las extremidades y va avanzando hacia a tomar cara y tronco, ¿no? Afecta rápidamente a varios órganos. Riñón, pulmón, principalmente produce fibrosis. El problema, si le agarra riñón, lógicamente el daño que va a producir es una enfermedad renal crónica, ¿no?, que muchas veces llega a diálisis. Esta esclerosis cutánea difusa es de peor pronóstico, a diferencia de la cutánea limitada, que antes de que aparezca el endurecimiento de la piel, ¿no?, tiene que presentarse este síndrome de Raynaud. El síndrome de Raynaud es un síndrome que se caracteriza porque muchas personas tienen exposición a temperaturas, a fármacos, vasoconstrictores, y la mano primero se le va a colocar pálida, después cianótica y después roja hiperémica. Si no revierte, va a haber necrosis. Antes de que aparezca, ¿no?, la afectación cutánea, ¿no?, vamos a tener que hay síndrome de Raynaud. Entonces, esclerodermia cutánea limitada se caracteriza, ¿por qué? Porque uno de los principales signos es la presencia de la esclerodermia, ¿no? Va a haber una afectación a nivel de las manos. Los deditos van a estar duritos y rechonchos, parecen salchichitas, ¿no? Y lógicamente se queda en la parte de las extremidades. Casi nunca, ¿no?, afecta el tronco. Digo casi nunca porque en la medicina no hay nada exacto como la matemática, ¿no? No hay. Entonces, es de distribución mundial y afecta a cualquier edad, de 30 a 50 frecuentemente es la incidencia. Y la raza negra, ¿no?, tiene la característica de que tiene más incidencia, ¿no?, más posibilidades de hacer la forma más severa de la esclerosis, la cutánea difusa, inicio temprano, y tiene peor pronóstico. Sí, vamos a hablar de las causas genéticas. Sigo un perfil no mendeliano, ¿no? Y si tenemos gemelos, ¿no?, monocigóticos, tienen una tasa de concordancia pequeña, 4 a 7%, más no así hay una concordancia más con la presencia de cuerpos antinucleares. También se ha visto que muchos pacientes que tienen esclerodermia se les ha encontrado concentraciones elevadas de anticuerpos contra el citomegalovirus y también anticuerpos contra el topoisomerasa 1, así como también algunos con anticuerpos para la infección del parvovirus 19. Algunos fármacos, por ejemplo, producen, cuando utilizan bleomicina, pentazocina, cocaína, ¿no?, y algunas sustancias que producen anorexia
que al final van a producir una hipertensión de la arteria pulmonar. También se ha visto que hay algunos que están relacionados al trabajo. La gente que trabaja, por ejemplo, con el tolueno, el cloroetileno, epóxidos, hidrocarburos aromáticos, tienen alguna predisposición, pero no es exacta, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan con cloruro de polivinilo, ¿no? Gente que trabaja con tubos, plásticos, con resinas, ¿no? Con estos tintes que utilizan las damas, ¿no? O pinturas. Entonces, para hacer el diagnóstico, si se puede decir así, hay la patogenia, perdón, hay 3 datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Que va a haber un daño vascular, también va a haber una alteración de la función del sistema inmunológico, ¿no? Y al final va a terminar con una fibrosis, ¿no? Vascular progresiva que se va a diseminar a múltiples órganos. Entonces, va a haber una lesión vascular que se va a caracterizar por la activación de las células endoteliales que recubren especialmente las arterias, ¿no? Activación plaquetaria, que van a hacer que el sistema inmunológico esté operativo, ¿no? Y cuando hablamos de eso, va a haber reclutamiento de linfocitos, ¿no? CD4, CD8, se van a activar los monocitos y los macrófagos, los linfocitos B se van a activar, y todo este sistema inmunológico va a producir una serie de interleucinas, por ejemplo, el factor de crecimiento transformador beta, que se caracteriza porque tiene, ¿no?, la función de hematopoiesis, proliferación y angiogénesis. También tenemos el factor de crecimiento, ¿no?, del tejido conectivo, que se asocia a la fibrosis, y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no?, que regula el crecimiento de división celular. Todo esto, que es lo que va a producir, está encaminado a producir fibrosis, ¿no? Fibrosis. Y para que haya fibrosis, tiene que entrar, ¿no?, a tallar activación de los fibroblastos, diferenciación de estos, ¿no? Al final termina en fibrosis a nivel de los vasos, a nivel del tejido, ¿no? Entonces, va a afectar a los vasos pequeños, a la microcirculación y a los vasos grandes. Si hablamos de la microcirculación, ¿no?, esta va a ser extensa, ¿no? Y uno de los principales síntomas o manifestaciones es el síndrome de Raynaud, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí va a haber un daño en el endotelio vascular. Si va a estar desregularizado o desregulada la producción de sustancias como el óxido nítrico y la prostaciclina, que son vasodilatadoras, ¿no? La endotelina 1, que es vasoconstrictora, de tal manera que si en un lugar se produce una disminución del flujo sanguíneo, en lugar de haber sustancias vasodilatadoras, no se va a producir esto, y por el contrario se puede producir la producción de la endotelina 1, que es la vasoconstrictora, y va a haber más necrosis, ¿no?, más isquemia, ¿no? También hay mayor expresión de la molécula de aviación intercelular y otras moléculas de adherencia superficial. Entonces, en esta microcirculación también vamos a notar que hay mayor permeabilidad y diapéresis leucocitaria transendotelial. O sea, los leucocitos van a salir del vaso, se va a activar la cascada de coagulación y fibrinolítica, y muchas veces, ¿no?, a predominio de formar trombos, ¿no? Entonces, y también la agregación plaquetaria, que va a ser se puede decir muy exagerada. Si se recuerda la cascada de coagulación, uno de los principales mecanismos es cuando hay una lesión, es producir un trombo de plaquetas que se adhiere a la lesión, y de allí, ¿no?, este trombo de plaquetas se va a hacer bien duro, o algo, se va a adherir a la lesión por la fibrina, ¿no? Entonces va a entrar a tallar.
Va a proliferar ya células en la mioíntima similares a las del músculo de la finaliza, y en la membrana basal se va a engrosar, ¿no? Se va a duplicar y aparece lógicamente la fibrosis o la capa de la adventicia. O sea, las capas de los vasos en la microcirculación van a estar alteradas. En la macrocirculación también, ¿no? Las arteriolas, vasos de mediano o grueso calibre también se va a ver afectado. Entonces, si hay disminución de la luz del vaso, ¿qué es lo que va a producir? Pues disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Isquemia y generación de factores profibróticos. Entonces, la evolución progresiva del calibre de los vasos es debida, en este caso de los vasos grandes, a hipertrofia de la capa íntima y de la media, y el daño persistente de las células endoteliales y células de la adventicia. Finalmente, ¿qué va a pasar? Los vasos se van a construir y nosotros lo vamos a evidenciar cuando tengamos un angiograma. Es un angiograma de una mano, cuando ves los vasos, es un angiograma normal donde los vasos de la mano. No olvides de un paciente que tiene esclerodermia, ¿no? Los vasos grandes han disminuido de tal manera que no va a haber, lógicamente, irrigación. Entonces, ¿qué pasa con el endotelio lesionado? ¿No? Induce a la agregación plaquetaria, la liberación de serotonina y gránulos alfa plaquetarios que inducen el tromboxano, que es un vasoconstrictor, o sea, más obstrucción de la luz de los vasos, ¿no? Y también induce la producción de factores de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no? O sea, paradójicamente, también, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber deficiencia del proceso de revascularización. Normalmente, cuando hay una obstrucción, siempre hay colaterales, y ese proceso también está mediado. O sea, por todos los lados, ¿no? Se va a ir a que los vasos van a disminuir la luz y va a haber, como se dice, irrigación en diferentes órganos y tejidos, ¿no? Entonces, también va a entrar a tallar alteración del sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico también se va a ver alterado. ¿No? Al inicio de la esclerosis sistémica, en la piel, los pulmones y otros órganos van a ser afectados, y va a haber el acúmulo de linfocitos T activados, linfocitos y macrófagos. Estos, como ya dije anteriormente, van a producir una serie de interleuquinas, lo más importante es la TH2, la interleuquina 4, la interleuquina 13, que son productos inflamatorios que van a dañar el vaso, que van a disminuir la luz. También el factor de crecimiento transformador beta, ¿no? Que incita la síntesis de colágeno y otras respuestas fibróticas. Se dan cuenta, todo encaminado a fibrosis. Entonces también va a haber la presencia, ¿no? de la producción de anticuerpos por los linfocitos, anticuerpos antinucleares, ¿no? Las concentraciones de estos anticuerpos guardan relación con la intensidad. Mientras más cantidad de anticuerpos antinucleares tú encuentres, lógicamente el paciente tiene una enfermedad mucho más severa. Estos son específicos y, por ejemplo, hay algunos que están en contra de las proteínas intranucleares, como la topoisomerasa y la RNA polimerasa, y otros, ¿no? En contra de la superficie celular. Entonces, hemos visto el daño que hay de la microvasculatura, los vasos grandes, ¿no? Donde los vasos van disminuyendo de la luz. También estamos viendo que el sistema inmunológico está produciendo una serie de interleuquinas que favorecen el daño de todas las capas de los vasos, ¿no? Lo cual va a terminar en fibrosis que va a afectar a diferentes órganos, ¿no? Entonces, esta fibrosis siempre va a aparecer después de que tengamos ya indicios de que la fase humoral, ¿no? Se haya completado. Entonces, si se dan cuenta, los fibroblastos son unas células
que tienen la característica de reparar daños tisulares, ¿no? No, son células mesenquimatosas encargadas de conservar la integridad funcional y estructural del tejido. Entonces, estos fibroblastos se van a proliferar, ¿no? Van a migrar, a secretar colágeno, matriz extracelular, ¿no? De tal manera que se va a producir la fibrosis en diferentes órganos. Y dependiendo del órgano al cual es afectado, vamos a tener la sintomatología. Si es un pulmón, fibrosis pulmonar; si es un riñón, enfermedad renal crónica; si es una fibrosis a nivel del sistema digestivo, ¿no? Puedes tener enfermedad de reflujo gastroesofágico, etc. Bueno, si vamos a hablar de los estudios histopatológicos, ¿no? Vamos a tener que el signo patológico definitorio de la esclerosis es la combinación de la pérdida capilar generalizada, vasculopatía obliterante de las arterias y arteriolas y fibrosis de la piel y otros órganos, ¿no? Entonces, la lesión vascular es importante, ¿no? Va a haber daño en la íntima donde de mediano y fino calibre que culminan en la estrechez de la luz, como lo dije anteriormente, ¿no? La vasculopatía obliterante es tardío y es notable en el corazón, en los pulmones, en el mismo tubo digestivo, y hay fibrosis en diferentes órganos, generalmente. Entonces, las manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica afectan a todos los órganos, ¿no? A todos los órganos sin excepción, y el órgano que está más afectado es el que va a dar las consecuencias más rápidas. Se acompaña de una afección de órganos internos en la esclerosis sistémica, ¿no? Cutánea difusa, y en la cutánea limitada en 8 primero se presenta el síndrome de Raynaud. La afectación de piel no es tan severa como la cutánea difusa y es de mejor pronóstico. Este es un cuadrito que nos ayuda a ver la diferencia entre las dos formas de esclerosis, ¿no? La esclerosis cutánea limitada y la cutánea difusa, ¿no? La afección en la piel es de Campos alta, 90% contra 100 de la cutánea difusa. El síndrome de Raynaud se presenta en los dos, pero el síndrome de Raynaud es una condición muy importante para la esclerosis cutánea limitada, que se presenta antes, unos cuantos años antes de que aparezca la rigidez en la piel. ¿No? La fibrosis pulmonar más en la esclerosis cutánea difusa, y por ejemplo el daño renal en esta última. Y lo que ya les he venido diciendo, solamente repetición, de la esclerosis cutánea limitada, primero tiene que haber, ¿no?, la presencia del síndrome de Raynaud antes de las manifestaciones de la piel, ¿no? La afección de la piel se circunscribe a las partes periféricas, llega a cara, pero nunca a tronco, a diferencia de la esclerosis cutánea difusa, que sí llega a tronco, ¿no? Después, algo que hay que recalcar aquí, la fibrosis pulmonar es más frecuente en la esclerosis cutánea difusa, ¿no? Después, la crisis renal, o sea, la insuficiencia renal, más en la esclerosis cutánea difusa. Y miren acá la diferencia de anticuerpos, por ejemplo, anticentrometros para la esclerosis cutánea limitada, la antitopoisomerasa 1 y la anti-RNI y polimerasa 3 en la esclerosis cutánea difusa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, después vamos a ver este famoso trastorno de superposición o traslape, ¿no? Se dice así a aquellos pacientes que muestran signos clínicos, ¿no?, de esclerodermia o esclerosis, ¿no?, y pueden ser confundidos con otras patologías, por ejemplo, con polimiositis, Sjögren, artritis, hepatopatía autoinmune y lupus eritematoso. Si se han dado cuenta, los pacientes que tienen las enfermedades de colágeno, ¿no?, son así, no son bien claras, y por lo tanto el tratamiento tampoco es, no es exacto.
Muchos pacientes debutan con artritis reumatoidea y después viran a LES, ¿no? Después shock. Entonces, las manifestaciones clínicas vamos a verlas de las dos tipos de esclerosis. La difusa se caracteriza porque la inflamación es temprana, el edema es rápido, periférico agarra cara, tronco. Lógicamente, el paciente al inicio va a tener síndromes generales, ¿no? Artralgias, debilidad, malestar, ¿no? Menos rango de motilidad de las articulaciones. Hemos dicho que afecta primero las partes externas hasta llegar a la parte centripetal, va a haber signos de hiperpigmentación, síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y el síndrome de Raynaud a veces coincide con la aparición de los síntomas, ¿no? Diferente en la esclerosis limitada que es antes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones o signos de manifestaciones no fibróticas que vamos a tener, ¿no? La piel indurada, ¿no? El paciente puede decir que no tiene vellos o se le cae el cabello, ¿no? Y la menor producción de grasa en la piel, ¿no? Sudoración también, ¿no? Entonces nos va a decir eso. También vamos a encontrar contractura de muchas articulaciones, sean fibrosadas, a consecuencia de que se han fibrosado los tendones. Son personas jóvenes, ¿no? De 30 a 35 años, en donde el rango articular está disminuido porque los tendones, ¿no? Se han fibrosado. Va a haber rigidez de nuca, de los codos, de hombros, de la cintura pélvica, ¿no? Afectación de la piel es más visible, ¿no? Al inicio, pero es la misma, pero en esa misma etapa afecta órganos internos. Aquí hay un dato muy importante, dice, los primeros 4 años de la esclerosis cutánea difusa es muy importante, ¿no? Es una fase de afectación sistémica y de función rápida, ¿no? Aquí es la fase de estos 4 años en donde se afecta generalmente los sistemas más importantes, o los más frecuentes, renal y pulmonar. Si no se ha afectado en esos 4 años, las posibilidades que vayan a afectar posteriormente son bajas. Ahora vamos a ver las manifestaciones de la esclerosis sistémica cutánea limitada. Como hemos dicho, primero Raynaud, ¿no? En el 10 a 15% presenta trastornos a nivel del corazón, ¿no? Y a nivel del pulmón vamos a tener la hipertensión de la arteria pulmonar, ¿no? Acá dice que se advierte que de manera predominante la superposición de la esclerosis sistémica cutánea limitada con otro grupo de patologías llamadas complejo seco, por ejemplo, o la artritis vasculitis, ¿no? Cutánea y cirrosis hipobiliar. Vamos a ver afección en los órganos. Entonces, ustedes ya han llevado medicina 1 y deben saber la clínica de las diferentes patologías que vamos a ver acá, porque la esclerosis sistémica, como dice, afecta a varios sistemas. Pero antes vamos a hablar del síndrome de Raynaud. No, el síndrome de Raynaud se debe a una vasoconstricción de los vasos, ¿no? Especialmente son de las manos. Hay mucha gente, mujeres que se exponen en invierno o están expuestos al frío y van a tener primero palidez de las manos y después se levantan cianóticas, ¿no? Este es el famoso síndrome de Raynaud. Además de la mano puede afectar también las orejas, los lóbulos de oreja, la nariz. Se desencadenan por exposición al frío y algunas sustancias, ¿no? Que producen vasoconstricción. O también depende de alguna emoción. Recuerden que cuando uno tiene una emoción fuerte, las sustancias que secretan, porque el paciente está en las sustancias que secretan son los glucocorticoides y catecolaminas. ¿Y las catecolaminas que producen? Vasoconstricción. Entonces, clínicamente el paciente va a pasar por estas fases de palidez, cianosis y eritema. O sea, palidez, lógicamente, cuando los vasos están disminuidos de calibre, cianosis, lógicamente, hay isquemia y reperfusión, o sea, eritema, ¿no? Eso lo vamos a ver bien clarito acá.
¿no? Las manos en la fase de constricción cianótica, porque la disminución de la perfusión. Y si es que se resuelve esto, vamos a tener unas manos hiperémicas, media rojizas. Si no se resuelve, muchos pacientes van a tener estas manos con signos de necrosis. Por favor, pasen la lista ya para cada vez. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene, ¿no?, las manos están duras, los dedos están rechonchos y ya tiene estigmas de necrosis en la yema de los dedos, puedes pensar en que probablemente tenga una esclerosis sistémica. El síndrome de Raynaud puede ser de tipo primario o secundario. Primario, el que les da a las mujeres jóvenes, donde de acuerdo a la historia clínica no hay ningún tipo de patología, ¿no? Lógicamente, y si tú le tomas también anticuerpos antinucleares, no vas a tener absolutamente nada. El secundario es el que tenemos nosotros, ¿no?, en nuestros pacientes que tienen esclerosis, ¿no?, que pueden ser por causa ocupacional, ¿no?, o la utilización del medicamento, por ejemplo, este beta bloqueador que es el atenolol, medicamentos antineoplásicos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora sobre las características clínicas del síndrome de la esclerosis a diferentes órganos. Por ejemplo, las manifestaciones cutáneas, uno de los síntomas es el engrosamiento de la piel. Y el engrosamiento de la piel es simétrico, ¿ya? Tiene que ser en ambos, no puede ser en un solo lado, ¿no? Hemos dicho que se inicia en los dedos y avanza en forma centrípeta, ¿no? Y lógicamente va a haber producción de colágeno, lo cual va a producir, ¿no?, de que se obliteren los folículos pilosos. Si se obliteran, se daña, va a haber desprendimiento de vello y de cabello. También las glándulas sudoríparas no van a funcionar bien, va a haber disminución de la sudoración. Esta facies es muy característica, es una facies, ¿no?, de una paciente que tiene la piel brillosa, no tiene arrugas en la frente, en los ojos, en la boca, ¿no? Entonces, también hay disminución de la apertura de la boca, ¿de acuerdo? Eso en la cara, ¿no? También puede haber presencia de las sustancias en la cara. Las manifestaciones clínicas a nivel del pulmón, ¿no?, vas a tener la presencia de una enfermedad pulmonar intersticial. ¿Y cuál es la clínica de una enfermedad intersticial pulmonar? A ver, este joven, ¿cuál es la clínica de una enfermedad intersticial pulmonar? Pues hemos dicho que tenemos que tener conocimiento de todos los órganos. ¿Cuál sería lo más importante? ¿No? ¿Qué disminución? ¿Quién me dice? ¿Qué vas a encontrar en la clínica de los pacientes que tienen una lesión intersticial, una fibrosis? ¿Ah? Vas a tener pacientes que tienen crepitantes tipo velcro en todos los campos pulmonares. Y como es una patología crónica, el paciente va a entrar en emergencia desaturando, ¿no?, por decir 82, pero sin taquipnea, la frecuencia respiratoria está normal, sin taquicardia. Entonces el paciente está mal y muchos jóvenes se alarman y lo pasan a ese paciente shock trauma, porque es una patología crónica. A medida que se va fibrosando el pulmón, va el organismo a, ¿cómo se dice?, a adaptarse. También vamos a tener la presencia de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Se hace el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar cuando tienes una PAN, ¿no?, mayor de 25 y una presión de enclavamiento menos de 15 milímetros de mercurio. Si es más de 15 milímetros de mercurio, esa lesión es hipertensión arterial pulmonar, ¿no?, tiene causa cardíaca. Cuando es más de 15 milímetros la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, nos dice que la patología es a nivel del lado izquierdo del corazón, ¿no? Hay una estenosis aórtica o estenosis mitral que está produciendo.
Esos son los dos principales patologías, pero puede haber, por ejemplo, neumonitis por broncoaspiración, por ERGE. ¿Qué es el ERGE? Enfermedad de reflujo ¿Y por qué se da? Porque lógicamente, así como se fibrosan todos los órganos, ¿no? El esófago se fibrosa y el esfínter esofágico inferior también, de tal manera de ser un esfínter que evita el reflujo de contenido gástrico, se queda abierto y produce pasaje de contenido gástrico al esófago y puede después al sistema respiratorio. Hemorragias, dice hemorragias pulmonares causadas por telangiectasia. Muchas veces hemos tenido pacientes que ingresan con disnea aguda y tú le tomas la tomografía y la presencia de sangrado. Entonces se da en esos casos. Bronquitis obliterante, ¿no? Reacciones pleurales, por ejemplo, el paciente va a tener problemas si llega a la ventilación mecánica porque ese pulmón va a estar bien hidrótico, ¿no? Entonces puede causar daño. El paciente puede tener neumotórax espontáneo. Las gastrointestinales, hemos dicho, hay atrofia de los músculos de la fibra lisa, la mucosa intacta, ¿no? Y vasculopatía obliterante de los vasos finos y afecta todo el trayecto gastrointestinal. Hemos dicho que la dificultad de la apertura de la boca, eso se llama erostomía, enfermedad periodontal, ¿no? La absorción de los cóndilos mandibulares y el frenillo de la lengua se va a cortar. ¿Todo el mundo tiene frenillo o no tiene frenillo? Y tenemos frenillo. Si tú levantas la lengua, más evidente que no tenemos frenillo y eso se va a fibrosar de tal manera que va a tener dificultad para hablar. También enfermedad diarreica aguda se debe tratar infecciones por oportunistas, virus, cándida, virus herpes, estomegalovirus. Ya les describí la parte de patología porque tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar? Que el esófago está bien rígido, el esfínter esofágico no cierra bien, de tal manera que el contenido gástrico recurgita hacia el esófago y el esófago no está condicionado para tener un pH ácido, tal igual como están las células del estómago. Y eso produce, ¿no?, de que a nivel del esófago, ¿no?, haya células cilíndricas, ¿no?, que tenemos en el estómago. Eso se llama ¿cómo se llama? El esófago de Barrett, que es una enfermedad premaligna. Eso se ve por endoscopía. En las manifestaciones renales, 15% de los pacientes que tienen esclerosis sistémica la tienen. ¿Cuáles son las causas por las cuales llega a insuficiencia renal? Vasculopatía obliterante, angostamiento luminal de las arterias arqueadas e interluminales marginales. Entonces, si las arterias están disminuidas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo? ¿Qué dice su compañero que está al último? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? ¿Qué dice? Disminuye. Si disminuye, ¿qué pasa con él? ¿Ah? ¿Pero qué pasa? Va a generar insuficiencia renal. Insuficiencia renal. El riñón es un órgano que trabaja con volumen. Si nosotros tenemos un abuelito que tiene diarrea y hace 10 cámaras, tú lo llevas al hospital, como con los compañeros, y ya está haciendo el paciente ya insuficiencia renal. Se eleva la creatinina, después se elevará la urea, puede tener acidosis hipercalente. Igual acá, si los vasos están obstruidos, no va a haber perfusión y el paciente va a tener una insuficiencia renal. Depende, ¿no?, de lo que tú quieras encontrar. ¿Cuáles son los signos de insuficiencia renal? Su compañero. Oliguria, no de la que sí. ¿Qué más? Es la insuficiencia renal crónica. Este sí puede tener anemia, pero recuerda que la anemia de estos pacientes son de varios tipos, como vamos a ver. El tipo de la anemia normocítica, normocrónica, como tienen todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas.
las enfermedades de colágeno o tejidos conjuntivos. Después, ¿qué va a tener? Otro tipo de anemia. Anemia hemolítica. Va a tener anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque la luz de los vasos van a estar disminuidos y los eritrocitos, al hacer el paso por esos vasos, se van a lesionar y puede tener una anemia hemolítica. Puede tener una anemia megaloblástica. También puede tener una anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque la motilidad del intestino, ¿no?, hace de que esté lenta y se sobrecrece, sobrepobla de bacterias el intestino de tal manera que no permite que se absorba la vitamina B12 y el ácido fólico y tiene una anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, hablando de insuficiencia renal, el paciente va a tener oligoanuria, ¿no? ¿Qué más tener? La creatinina se va a incrementar, tiene que tener la urea elevada, acidosis metabólica en los casos arteriales, hipercalemia. Entonces, ya saben los que han notado conmigo que tienen que hacer de todo paciente la fórmula de depuración de creatinina, porque con ellos se ha demostrado que un paciente que tenga la creatinina normal, por ejemplo, 1, ¿no?, si le hacen la fórmula de depuración, el paciente va a tener, ¿no?, 30 o 40 de filtración glomerular. Bueno, entonces aparece el signo de insuficiencia renal. Entonces, si ya tienes un paciente con esclerodermia y tiene esos signos, ya pues el paciente ya tiene un órgano, ¿no?, vital comprometido, que va a depender de hemodiálisis, va a depender, ¿no? También se afecta el sistema cardiovascular, sí, se afecta. Aparece a los 3 años de inicio y afecta separadamente o en conjunto el endocardio, el miocardio y el pericardio. Se afecta todo, ¿te das cuenta? Entonces vas a tener el paciente que tiene signo de derrame pericárdico, taquicardias auriculares, ventriculares, anomalías de conducción, los cuales van a tener las arritmias, hipertrofia e insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las taquicardias más severas o graves? ¿Las auriculares, supraventriculares o las ventriculares? Las ventriculares. Tienes que actuar rápido, porque si no te lleva la muerte. Entonces ya pues tú vas a tener que ver cuáles son las que tiene el paciente, ¿no? Incrustación disnea progresiva, que llega a la ortopnea, o disnea paroxística nocturna, tiene incrustación yugular, reflujo hepatoyugular, edema en los miembros inferiores que deja foguea, el paciente tiene signo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Derrame pericárdico, si el derrame pericárdico es muy grande, no va a dejar que el corazón se expanda, y si no se expande, ¿qué va a pasar? Con la sangre que va de la cava hacia la aurícula, ¿entra o no entra? No entra, ¿no? Y el paciente va a tener shock, ¿no? Y si le hace un ecocardio va a salir allí. Y lógicamente las arritmias las ves con el electrocardiograma. Bueno, en el laboratorio, lo que ya les dije, vas a tener todos estos tipos de anemia. Una anemia normocítica, normocrómica, que es típico de las colagenopatías, ¿no? Ferropénica, ¿por qué? El paciente va a tener lesiones a nivel de tubo digestivo, que es el central, ¿no? La macrocítica que ya le dije, y la hemolítica, por disminución del calibre, y se listan los hematitas. Ahora, como todo enfermedad del colágeno, algunas van a tener exámenes de la velocidad de sedimentación glomerular aumentada o normal. La biografía le dice normal, pero generalmente para aumentada, pero depende del, ¿cómo se dice? Depende del sistema inmunológico y cómo reacciona, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene tuberculosis, ¿no?, la velocidad de sedimentación va a estar elevadísima. Es decir, si tienes un paciente que tiene tuberculosis miliar, en donde el sistema inmunológico está dañado, va a estar normal. El paciente tiene tuberculosis en muchos sistemas, ¿no? Los anticuerpos antinucleares detectables desde el comienzo de la enfermedad, especialmente en la esclerosis sistémica, que también es difícil. Entonces, aquí vas a encontrar
anticuerpos contra la topoisomerasa, ¿no? Y contra los centrómeros. Y son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás frente a la esclerosis cutánea difusa, es más frecuente encontrar la anticuerpos contra la topoisomerasa, y si estás frente a la esclerosis cutánea limitada, es más frecuente encontrar los anticuerpos contra los centrómeros. El diagnóstico, lógicamente, es difícil, no te vienen así nomás. Es como el caso de ayer que hemos visto con sus colegas, sus alumnos, un paciente de abdomen agudo, ¿no? Lo más frecuente de abdomen agudo, ¿qué es, no? O te meten un cuchillazo, abdomen agudo, o tienes dolor en fosa ilíaca izquierda, perdón, derecha, signo de Maguire, pasa 1 o 2 días, ya tiene reacción peritoneal todo el abdomen agudo, es fácil. Una mujer joven que le hayan hecho, que esté en edad fértil y no menstrua 3 meses y se ha sometido a una práctica abortiva, puede haber perforación de útero abdominal. Pero ayer, ¿qué teníamos? Un paciente con un abdomen balonado, tenso. Ahí vieron cómo es el signo de reacción peritoneal, ¿no? El signo de, ¿cuál es el signo de reacción peritoneal? Lumbar, ¿no? Que tú agarras, presionas fuerte y sueltas. Y cuando sueltas, ya ni le preguntas al paciente si te duele. Tú ves la expresión de la cara, ¿no? Y el dolor que manifiesta. Y ese paciente tenía todo eso. Ahora en la noche que toca guardia voy a ver en qué quedó eso, para completar la historia. ¿Cuál era el antecedente? El antecedente era que ese paciente tenía un ano perforado, le hicieron una cirugía de restitución, lógicamente, la luz del ano queda disminuida. Y si queda disminuida, ese paciente sufría de estreñimiento. Acudía al hospital y hace 3 días, hasta donde sabían, porque no hicimos la historia por el tiempo, ¿no? Se había colocado 2 enemas evacuantes. Al parecer, eso es lo que ha lesionado el recto y ha producido, pues, lógicamente, una ruptura con abdomen agudo. Entonces, es bien difícil hacer aquí el diagnóstico. En esos casos, como contar, es más fácil. Aquí no. Lo que sí nos daría el diagnóstico es una biopsia, ¿no? De todas las capas, y ahí nos dice que va a haber alteración en los vasos grandes, en los vasos pequeños, va a haber el intersticio y el tejido que va a estar con fibrosis y lesión de las varias capas de los tejidos, ¿no? Entonces los síntomas van a ser al inicio como de cualquier proceso general, ¿no? Va a haber malestar, edema de las articulaciones, fatiga, dolor, rigidez, ¿no? Muchas veces el reinado 4 años antes de que aparezca la esclerosis sistémica cutánea limitada, no había reinado, pero el paciente te va a decir que siempre que se expone al frío va a suceder eso. Entonces, en la clínica se puede detectar edema difuso de las extremidades superiores y de los dedos, eso sí, recordemos. ¿Han visto las salchichas? Así son los deditos, los pacientes, ¿no? Y lógicamente, en esta etapa, bien difícil hacer diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede ser eritematoso, hematoidea, choque, cualquier otra conjuntivopatía o enfermedad de coraje, ¿no? En las semanas y meses después, ¿no? va a haber la inflamación, ¿no? Que va a agarrar la parte periférica de la piel y de los dedos, y va avanzando en forma progresiva hasta tomar cara. Si agarra tronco, ya estamos frente a una esclerosis cutánea difusa. La limitada nunca agarra. Entonces, tratamiento no hay. Lamentablemente no hay. Pero si tú vas a estudiar reumatología y vas a acudir para... ¿Qué hace el médico? O cura o disminuye los males o le da calidad de vida en el caso de los pacientes, de los oncólogos, ¿no? Calidad de vida, ¿no? Entonces no hay ningún tratamiento que diga que va a curar, no hay ninguno, ¿no? Y tienes que actuar
a nivel de todos los sistemas. Entonces, los corticoides se ha demostrado que mejoran, pero no cambian, no cambia la historia natural, mejora la rigidez, ¿no? Mejora las molestias, ¿no? Pero no influye en la evolución, ¿no? De la afección cutánea de los órganos. Las dosis de los glucocorticoides, se han dado cuenta, ahora que están en reumatología, son cuando estás en crisis, dosis alta, hasta 1 miligramo por kilo, ¿no? Hay algunos que van a utilizar megadosis de metilprednisolona, 1 gramo por 3 días. Pero eso, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que tú tienes que desfocalizar al paciente. Cuando utilices megadosis, tienes que desfocalizar, que no tenga un absceso dentario, que no tenga una tuberculosis, que no tenga un proceso respiratorio, que no tenga diarrea. ¿Por qué? Porque las dosis altas de los glucocorticoides, ¿qué producen? Inmunosupresión, ¿no? Y ese paciente lo vas a dejar como un paciente que tiene enfermedad, una deficiencia adquirida en la fase SIDA, en donde cualquier germen oportunista va a producir una lesión grave, puede producir la muerte, ¿no? Entonces el objetivo de los corticoides es empezar en crisis dosis alta y después le vas bajando, ¿no? Le vas bajando y puedes tomar 50 miligramos, ¿no? O 1 miligramo por kilo por 5 días, después le vas bajando, ¿no? A 40, pues 35, 30, hasta la dosis mínima. 7.5 miligramos, con eso tiene mejoría, esa es la dosis. ¿Por qué? Porque hay bastantes consecuencias, ¿no? Y hemos dicho que se inhibe el eje portal hipoxelenal, hay osteoporosis, etc., ¿no? Entonces, el uso necesario a dosis más pequeñas, factibles, que mejoren, ¿no? La sintomatología y por la obstrucción. La ciclofosfamida también es otro inmunosupresor y generalmente disminuye la evolución de la enfermedad intersticial pulmonar, ¿no? Con enfermedad incipiente y sintomática. Dice, logran estabilización y en contadas ocasiones consiguen mejoría moderada de la función pulmonar, pero no la van a curar. El metotrexato y el diclofenac es otro de los medicamentos que se utilizan, ¿no? Y también causan una mejoría a nivel de la sintomatología cutánea. Ahora, todos estos medicamentos inmunosupresores tienen consecuencias, ¿no? Supresión de la médula ósea, y si suprimen la médula ósea, ¿qué va a haber? ¿Qué produce la médula ósea? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces puede haber lógicamente infecciones, ¿por qué? Porque la inclusión de los glóbulos blancos, especialmente los polimorfos nucleares, ha disminuido. Puede haber la presencia de anemia o hemorragia, porque las plaquetas también han disminuido. También puede presentarse cistitis hemorrágica y cáncer de vejiga, insuficiencia ovárica prematura, cáncer cardíaco secundario. Uno de los tratamientos que va directamente contra la fibrosis es la de penicillamina, y se da en dosis de 750 miligramos por día, o dosis pequeña de 125 cada 48 horas. Lo único que hace es prolongar la vida, mejora la duración de la piel, ¿no? Y impide la afectación de nuevos órganos internos. El tratamiento vascular, si vamos a hablar del síndrome de Raynaud secundario, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Evitar las complicaciones isquémicas, ¿no? Evitar que se produzca isquemia, porque si se daña la punta de tu dedo, ¿no? Vas a quedar ya, ese día no se recupera, no crece, se dan cuenta, no crece, no se recupera. Entonces, hay que evitar la aparición de las complicaciones, sin las curas, si hay una lesión necrótica, y identificar la evolución de la vasculopatía obliterante. Entonces, aquí, ropas cálidas, ¿no? Porque el frío desencadena el síndrome de Raynaud, ¿no? Debes evitar cuando entra frío, que no tengas estrés porque produces catecolaminas, ¿no? Consumir fármacos que desencadenen y exacerben episodios vasospásticos. Se puede utilizar los calcios antagonistas como el pino y el ITAC, o los receptores de los antagonistas de los receptores 2 como los APTA.
También se utiliza la fosfocina, que es un alfa 2, adrenérgico alfa 1, ¿no? Los inhibidores de la 5-fosforisterasa, más conocido como el sildenafilo, ¿no? La fluoxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, nitroglicerina, que es un vasodilatador, la aspirina y lipiidamol, que son antiagregantes plaquetarios. Entonces, ¿cuál es la dosis de aspirina de agregación plaquetaria? Porque la aspirina tiene bastantes funciones. ¿Cuál es la dosis de agregación plaquetaria de la aspirina? 100. ¿Usted qué dice? ¿Ah? La siguiente que está atrás. Ya, la aspirina tiene una presentación de 500, ¿no? Esa dosis es antiinflamatoria. Como cualquier antiinflamatorio, y eso es lo que se mete en la cabeza, es dosis de antiinflamatoria, así como el dolomodulán, el ketorolaco. La primera función es antiinflamatoria, tiene como segunda función la analgesia. Entonces, si tú vas a darte cuenta de los pacientes posoperados, no sé por qué le meten ketorolaco, no ketorolaco. ¿Y quieres función de analgesia? Metamizol, tramadol, ¿no? Entonces, la aspirina tiene la dosis de integración plaquetaria que va desde 62.5 a 325. Ya después encuentras aspirina de 80, 81, de 100, 125, 325. Entonces, esa dosis al día es antiagregante plaquetario y se utiliza aquí, ¿no? El Bocetam también dice es una droga que se utiliza para las úlceras que produce este síndrome. Ahora, ¿qué vamos a mejorar si el paciente tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico? Lógicamente, si come, tiene que estar, no puede ir a la cama a dormir, porque si no, va a regurgitar como ese esfínter esofágico, este esclerosado no funciona. Debe comer raciones pequeñas, ¿no? Y lógicamente, ya siempre inhibir la bomba de protones para disminuir el pH, porque siempre va a haber regurgitación. Y si regurgita constantemente, hemos dicho que va a tener esófago de Barrett, que es una enfermedad premaligna. Las hemorragias digestivas altas repetitivas por ectasia vascular en el antro gástrico puede tratarse con fotocoagulación por láser. También va a haber proliferación, hemos dicho, como la motilidad está disminuida de proliferación de bacterias y te va a producir daño, ¿no? Entonces, ciclos breves de antibióticos, por ejemplo, metronidazol, eritromicina, tetracyclina. Si tienes pacientes con sintomatología de hipertensión de la arteria pulmonar, el tratamiento es con un agonista oral de los receptores de la melatonina 1, ¿no? O un híbrido de la fosforisterasa como el sildenafil. También se utiliza análogo de la prostaciclina como el epoprosteronol y el repostilo. Acá nos dice el trasplante, yo no estoy de acuerdo porque tanto se espera un pulmón, ¿no? para trasplazar a un paciente que tiene esclerosis. No, me parece que aquí no estoy de acuerdo con la bibliografía. ¿Por qué? Porque los pacientes que son trasplantados tienen que tener solamente ese órgano, ya no pueden tener otros órganos más. Si tienes crisis renal, lógicamente hay que evitar usar medicamentos nefrotóxicos. ¿Qué medicamentos nefrotóxicos conocemos, señorita? Ya, está bien, sí. Nefrotóxicos, sí. Compañera. Señorita. Todos los años. Todas las cefalosporinas, ¿no? Entonces tienen que evitar todos los nefrotóxicos. Los glucocorticoides nefrotóxicos son nefrotóxicos. Y si tú te das cuenta, así como dicen a nuestros compañeros, hay bastantes antibióticos que nosotros damos y que necesitan corrección cuando el riñón está alterado. Entonces, eso se corrige de acuerdo a la fórmula de depuración de creatinina. Entonces, ustedes buscan la guía Sanford y se la compran. Ahí ves los antibióticos, a qué familia pertenece, ¿no? Cuál es la cobertura del antibiótico, si cada gran positivo, gran negativos, ¿no?
la dosis que le debes dar, ¿no? Si son dañan al niño, ¿no? Para la lactancia materna, y si tienes que hacer alguna corrección cuando el paciente tiene insuficiencia renal, también. Entonces, hay que tener cuidado con ello, ¿no? Y para cuidar bien tienes que tener un paciente también bien hidratado, pero en esos pacientes va a ser bien difícil, porque mejor hidratado que esté, ¿qué va a pasar? El flujo va a estar disminuido porque todos los vasos están esclerosados, ¿no? Y va a terminar lógicamente en diálisis. Cuidados de la piel, lógicamente si aparecen lesiones, siempre los antihistamínicos, ¿no? Acción tópica o acción sistémica, los glucocorticoides también, en bajas dosis, de preferencia tópica, ¿no? La ciclofosfamida y el metotrexato ejercen efectos, ¿no? Que van a ayudar a la inflamación cutánea. Si tienes la piel seca, ¿no? Tienes que acompañar lógicamente de pomadas, ¿no? Y aceites para que mejoren. Las de las lactancias se curan por tratamiento láser pulsado con colorantes. Las úlceras en las yemas deben ser protegidas con apósitos que tengan antibiótico y puedan curar, ¿no? Siempre el uso de antibióticos tópicos, y si es necesario, a veces cuando el tejido está necrosado, hacer el desvelamiento quirúrgico. Bueno, la evolución es una enfermedad que empieza con malestar general, aumento de volumen, dolor de las articulaciones, después comienza a comprometerse la piel, se endura la piel, en el caso de esclerosis sistémica cutánea difusa, va desde las partes extremas hacia el centro, hasta agarrar tronco, ¿no? Y después ya vas a tener que buscar los compromisos de diferentes órganos. Clínicamente eso es lo que va a dar. Pues si tiene oliguria, tiene hiperpotasemia, uremia, ya está en compromiso renal, con el compromiso respiratorio, compromiso digestivo, cardiovascular. Entonces, es una enfermedad que es bien difícil de manejar. Es bien difícil de manejar. Entonces, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿cuánto tiempo demora en la fase de hematoma a que pasa en la fase de fibrosis? Ya. Generalmente, ¿cuánto se demora? Mire, en el caso de la esclerosis cutánea limitada, 4 años. Limitada. En la difusa no. Puede ser en 1 año, puede ser en 2 años. Porque la cutánea limitada te dice que antes de que tengan manifestaciones dérmicas, que es lo que te hace consultar al médico, ¿no? Tiene que haber 4 años que el paciente va a presentar el fenómeno de reinado, mientras que en la otra no. Porque ¿quién te ha consultado a ti porque tiene las manos medio duras? Y hay muchos pacientes que tienen estas patologías, el síndrome de superposición, las enfermedades de colágeno es así. A veces solamente tienen los deditos, así bien los chonchitos, son como salchichitas, ¿no? Y hay otros que tienen, ya como han visto, la señora tiene la fases ya del paciente que tiene, esa fases que tiene característica, ¿no? Esta fase, ¿no? Entonces, en la cutánea difusa sí puede ser 2 o 3 años, o sea, no hay, tú sabes que para la medicina no hay nada, como se dice, exacto, ¿no? Es por eso que te da rangos. Frecuencia respiratoria de ¿cuánto es lo normal? 12. Presión arterial, la sistólica, ¿cuánto? De 90 a 140. La diastólica de 60 a 90, te da rangos, ¿no? Entonces, es una enfermedad que afecta a todos los órganos. ¿Alguna pregunta más? Doctor, y en esta que